sensible a cambios que el ADN, entonces es más inestable. Entonces eso hace que, perdón, cuando tú hagas la extracción, la inestabilidad de esa molécula es mucho mayor que cuando haces la extracción de ADN. Entonces la extracción de ADN, tú sabes que siempre tienes un material completo, tienes una información completa. En ADN puedes tener pérdidas. También pasa con proteómica. Con proteómica también puede haber pérdidas por un poquito los temas que yo les comentaba de la inestabilidad también de las proteínas, por ejemplo, frente a cambios como el pH, la temperatura. Entonces, si no se siguen los protocolos adecuados en el momento de extracción o no se hacen protocolos de extracción eficientes, puedes perder parte del proteoma. Y más adelante, cuando les explique, por ejemplo, en el caso de los geles bidimensionales, a los extremos, proteínas que son muy ácidas o proteínas que son muy básicas, también no las vamos a poder ver. De hecho, si se recuerdan un momentico, lo voy a poner un momento, en el experimento de la primera tesis que yo les mostré, la de Leandro, nosotros decidimos hacer dos tipos de extracción, que fue la extracción ácida y la extracción básica, que realmente no es básica, está alrededor del pH neutro, pero la hicimos precisamente, déjenme salirme, porque si no voy a pasar 10, 20 mil diapositivas aquí, yo pienso que son menos, espérense que voy a verla. No sé si están viendo mi pantalla. Aquí. Ok, ahí voy, ya lo vuelvo a compartir. Aquí. En este caso, si se dan cuenta, recuerden que yo les dije que eran dos tipos de extracción. La extracción que está aquí como extracción ácida, la voy a poner ampliada para que la puedan ver. La extracción que dice aquí, extracción ácida, que nosotros trabajamos en un pH igual de 3 a 10, pero esta extracción se hizo en condiciones ácidas, y en cambio esta extracción se hizo en condiciones básicas. ¿Por qué? Porque hay proteínas que haciendo una extracción básica no se pueden extraer del proteoma de maíz. Entonces, por eso utilizamos extracción básica de manera diferenciada para tener ambos tipos de proteínas. Espérense que me voy a salir para mostrarles entonces dónde está. Con el ARN pasa un poco lo mismo, y utilizando el método de microarreglos, lo que se hacía era hacer la extracción del ARN y hacer un doble marcaje. Entonces se hacía un marcaje de un pool de ADN, se hacía en color verde, el otro pool se hacía en color rojo, y lo que aparecía en color amarillo era aquello donde los dos coincidían perfectamente, es decir, que el volumen de expresión de ARN de el material que era verde, vamos a poner, el material verde era resistente y el material amarillo era el material rojo era susceptible. Y la fusión de los dos, cuando los dos estaban en el mismo nivel de expresión, se ven como esos puntos amarillos que se ven ahí. Y si ven en la lámina, hay unos puntos que se ven claramente rojos y unos puntos que se ven claramente verdes. Entonces, ¿qué está indicando esto? Que en el material que está tenido con un verde hay una sobreexpresión de ese ARN, y en el material que está tenido con rojo, perdón, de ese ARN, y en el material que está tenido con rojo hay una sobreexpresión de ese ARN. Entonces, ¿qué es el microarreglo? A ver si alguien tiene idea de en qué consiste el microarreglo. Ninguno. Por lo menos dígame, no tenemos idea, profe. No, lo que en realidad no tengo muy claro, pero me hice una idea de que las cadenas se cortan en un lugar específico y esos pedazos de cadena se unen a una porción del chip, y según cómo se ilumina, es como un código un código de los que usamos en el teléfono. Entonces se escanea y según la imagen el programa dice qué es lo qué secuencia se ha unido, y por lo tanto uno en base a eso que reconoce, puede inducir a qué podría estarse transcribiendo, pero que podría estarse transcribiendo ya. ¿Qué parte del genoma? Entonces, en realidad el microarreglo, es decir, la micromatriz es todo un genoma. Tú agarras un genoma completo de maíz y lo colocas en esas micromatrices. Entonces, cada
cuadradito esto que ustedes ven es un juego de genes. Entonces, todo, pero de una porción de genes. Y están duplicados, ¿no? Entonces, tú vas a tener más de una vez para poder confirmar que efectivamente sí está todo correcto. Pero lo que hay de hecho, un gran avance fue conseguir micromatrices humanas. Y entonces, por ejemplo, tener genoma completo humano en una micromatriz y utilizar, por ejemplo, colocar una célula humana en contacto con un medicamento, con un fármaco, ver qué se expresaba y entender qué rutas metabólicas estaba activando y decir, bueno, mira, puede ser que cause un efecto secundario importante en esta ruta metabólica, este fármaco no lo vamos a utilizar. En ese momento eso realmente fue un gran avance porque disminuyó el tiempo de el tiempo de pruebas de un fármaco. Yo tengo un fármaco, por ejemplo, un producto natural A, B, C, D, y de ese producto natural, de esos 4 productos naturales, yo lo coloco en contacto con líneas celulares. A las líneas celulares le hago la prueba de la micromatriz, del microarreglo, o ahora también se puede hacer por secuenciación del ARN, y veo qué ruta metabólica me está activando. Si me está activando una ruta metabólica, por ejemplo, de muerte celular programada, obviamente ni siquiera seguimos adelante, lo dejamos ahí porque ese producto natural o esa molécula no es eficiente, puede ser que me esté mejorando una cosa, pero me va a dañar otra. Entonces, ahí está la eficiencia del microarreglo. Entonces, fíjense, en el microarreglo van a estar inmovilizadas, entonces, miles de secuencias del ADN, de un ADN conocido. Entonces, esto es un microarreglo de ADN en el que tenemos todas estas secuencias y nosotros lo que vamos a hacer es colocar muestras de ADN coloreadas con diferentes fluoróforos marcadores y ahora tenemos la opción de hacer secuenciación de RNA para hacer también esa determinación. Entonces, en el microarreglo nosotros vamos a ir teniendo como la reconstrucción, según cómo se van teniendo, la reconstrucción del proteoma que nosotros estamos queriendo, del genoma y de la expresión génica que nosotros queremos evaluar. Aquí en español de España, pues, porque hasta ahora todas esas cosas son todas como muy abstractas, pero aquí con una muestra con la que yo les dije que nosotros estuvimos trabajando. Este es arroz infectado con Pinicularia grigia. ¿Cómo se hizo? Se hizo con un hisopo, se inoculó sobre las hojas y se hizo sobre hojas susceptibles y resistentes y sobre un control. Las hojas susceptibles son las que están en A, que como ustedes vieron se ven claramente contaminadas con el ojo. Las hojas resistentes son las que están en B, que se ven sanas, y las hojas que están en C son un testigo que es altamente susceptible, que se llama Fanny. Fíjense, Fanny incluso es menos susceptible que la susceptible hermana con la que nosotros estamos trabajando. Entonces, ¿qué se hace? Se hace la extracción del ARN de cada una de esas hojas y se pone en contacto con los microarreglos, y esto es lo que nosotros vamos a terminar viendo. ¿Qué es lo que, cómo está organizado? Fíjense, hay 12 horas arriba, déjenme poner el puntero porque creo que ustedes no están viendo el puntero, lo voy a poner ahora. Aquí. Si ustedes se fijan, quiere controlar esta computadora mientras las funciones se dirán. Déjenme sí se observa por el puntero. ¿Sí lo ven? Sí, sí, lo vamos a ver. Verísimo. Déjenme quitar entonces esto acá porque me estaban diciendo que tiene que controlar no sé qué cosa. Ajá, entonces si ustedes están viendo el puntero, están las 12 horas posinfección, 24 horas posinfección y 36 horas posinfección. Es decir, que nosotros tenemos aquí una evolución de la enfermedad. Cada clúster que ustedes ven acá, son grupos de genes que pertenecen a rutas metabólicas determinadas, están acomodadas en el microarreglo y corresponden a determinadas rutas metabólicas. Si ustedes se fijan aquí en color rojo, a las 12 horas posinfección, tenemos una sobreexpresión de un grupo de genes que se apaga a las 24 horas. Si ustedes ven aquí está negro, ¿sí se dan cuenta? Hay un grupo que está completamente negro.
Y a las 36 horas empieza a activarse la ruta metabólica y empieza a dar la expresión, la sobreexpresión de otro grupo de genes. No son exactamente los mismos porque los que se están tiñendo con rojo, no necesariamente, los que se están tiñendo con rojo pertenecen a un material y los que se están tiñendo con verde pertenecen al otro material. Es decir, los que se están tiñendo con rojo, digamos, pertenecen a A, y los que están tiñéndose con verde, en color verde, pertenecen a B. Entonces, eso es como se expresa en uno y en otro. Y como entonces, si lo vemos aquí, es como que si A responde rápidamente con estas rutas metabólicas, mientras B empieza a responder es a las 24 horas. Entonces, y a las 36 horas hay una respuesta de rutas metabólicas tanto de A como de B, es decir, diferenciada. Entonces, viendo esto, nosotros lo que vamos es evaluando cada uno de estos clústeres y tenemos esta información que está acá. Por ejemplo, si este es uno de los clústeres de los 87 genes candidatos que se están analizando, y se ve entonces una respuesta diferenciada del ataque de pedicularia grisia en las plantas de arroz susceptibles y resistentes al hongo. Es decir, aquí estamos evaluando simultáneamente tanto las susceptibles como las resistentes. Aquí hay ARN de las susceptibles y de las resistentes. La diferencia es que un ARN está teñido con color verde y otro ARN está teñido con color rojo. Doctor, entonces, ¿qué vamos a tener? Una pregunta, dígame. Buenos días. Entonces, sí, pero esto sigue siendo de manera cualitativa, que hasta poder interpretar cuál en sí es la ruta metabólica. Claro, no, pero por ejemplo, o sea, siempre va a ser con un software. Sí, claro, con un software, porque esto es imposible hacerlo físicamente. Es muy difícil por el volumen de datos que se genera, te hace muy complicado. Pues es lo mismo que pasa con la técnica que se está utilizando Doctora, ahora. Pero en este caso, ¿cuál sería? Bueno, ¿hay un margen de error que puedas? Sí, claro, ya lo voy a explicar. El margen de error es que los fluoróforos, tanto el verde como el rojo, es decir, el verde tiene más capacidad de duración que el rojo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno tiñe la muestra A con verde, la muestra B con rojo, y hace un microarreglo de ese, y hace otro invertido en donde colocas la muestra A con rojo y la muestra B con verde, y haces otro microarreglo. Y luego comparas los microarreglos, exacto, para comprobar que no es un error de manipulación, sino que realmente la expresión que se te está dando es efectiva, es eficiente, no es un engaño de que se decae el fluoróforo, sino que realmente es el resultado de la expresión del gen. Yeah. Evidentemente, aquí hay un margen de error, no es una cosa que sea la verdad absoluta en ninguna de las técnicas, sí, dígame. Si bien estos microarreglos tienen esa capacidad de ver y comparar, ¿no?, los genes, ¿no se podría utilizar un arreglo para también anticuerpos ahí mismo y poder hacer las tres comparaciones prácticamente de la proteína y no solo de la expresión? Claro, pero es otra cosa, esa es otra técnica. Incluso, por ejemplo, vas a ver más adelante, que yo no les expliqué ayer, pero es una acción que se llama inmunoproteómica. Entonces, con la inmunoproteómica tú ya tienes las proteínas expresadas y las inmovilizas en una membrana, de PBDA, ¿no? Y en esa membrana tú lo que haces es que colocas el anticuerpo. Y el anticuerpo te reacciona específicamente con entonces las proteínas que están allí expresadas, conoces. Pero eso significa que de entrada tú tienes que partir de tener el anticuerpo que va a reconocer las proteínas que tú estás buscando. Por ejemplo, ¿dónde a mí me funcionó muy bien eso? En los venenos. Los venenos de escorpiones y serpientes es muy chévere porque tú lo único que tú tienes es un antiveneno comercial y tú tienes el pool de proteínas del veneno. Entonces tú lo único que haces es tener la inmovilización del antiveneno y colocas, del veneno y colocas el antiveneno. Pero es muy difícil que tú tengas anticuerpos para muchas rutas metabólicas o proteínas que estás buscando. Además aquí, justamente, y ahorita lo vamos a ver, que aparecen
1000 cosas distintas, es decir, cosas que ni siquiera tienen que ver con proteínas expresadas, sino con factores de transcripción, con secuencias del genoma que no están que uno no sabe que están expresando, que realmente es que todavía no tenemos el conocimiento de que están expresando, con secciones del genoma que se asocian, como pasa con, no sé si ustedes ya vieron lo de las marcadores moleculares que se utilizan en biología vegetal, no sé si han visto eso. Que buscan los losis, que son secuencias asociadas a un losis del cromosoma, que se supone que ese losis tiene que ver con un tipo de respuesta. Eso, por ejemplo, con resistencia a la sequía, con capacidad de crecer mucho. Eso es distinto. Pero es por eso, Leandro, porque no se tiene tanta información de anticuerpos. Stephanie, ¿me ibas a decir algo, no? No. Perdón. Yo tengo una pregunta, doctor. A ver, Guillermo, pues. Ya, en la parte de las diapositivas de atrás, en donde explica cómo se fusionan las cadenas, en la de atrás. Aquí. Sí, allí. Ajá. Ya, yo hago extracción, ¿verdad? De ARN y después creo ADN complementario, ¿verdad? Entonces, en la PCR yo añado los fluoróforos, ¿verdad? Ya vienen impregnados en la placa. Ajá, exacto. Están inmovilizados en la placa. Ya, entonces, yo estoy entendiendo que la hebra, o sea, una hebra se une con otra hebra. Exactamente. Porque entonces, tú tienes, para cada gen tienes una hebra, tienes un grupo de hebras. Y las hebras que son complementarias, las que tienen el tag de fluorescencia, se van a pegar y son las que te van a decir que ahí habrá unas donde se peguen más y otras donde tienes menor número de copias y se van a pegar menos. Ya, pero una RT-PCR me da ADN complementario de doble hebra. Sí, pero es que aquí no haces RT-PCR. No hago solamente hago extracción, no directo. Ajá, exactamente. Solo extracción, y esa extracción es la que, a esa extracción marcas y esa extracción es la que hibridas. Ya. Y si te fijas, sí, hay casos donde hibridan, por ejemplo, perdóname, cadenas de un color y de otra, y por eso es que esas aparecen como color amarillo. Ves que la flecha dice que las que aparecen ambos colores terminan siendo de color amarillo, las que son principalmente verdes o las que son principalmente rojas. No, es que yo creí que la cantidad de ARN que se extraía no era suficiente, pero sí. Yo no sé si hay una amplificación y luego un tratamiento, porque esta no es una técnica que yo hago, esta es una técnica que se hizo para estos experimentos que tuvimos en el laboratorio. Entonces, yo no te puedo decir 100%, tendría que estudiar para ver, espera un momento, para ver si es así, pero creo que sí es así, porque fíjate que ahí están las cadenas, están marcadas y son individuales, no son bicatenarias. Entonces, al final lo que tienes que tener, sea porque utilizas una técnica particular, lo que tienes que tener es hebras independientes. Yeah. Pero yo no recuerdo, yo sé que había la extracción, el marcaje, no recuerdo si hacíamos la amplificación, eso no estoy 100% segura. Un momento que voy a admitir a Diana. Listo. Pero bueno, seguimos con los resultados. Entonces, una vez que vas a tener entonces las expresiones, al final estos colores que ustedes ven aquí, negro, en este caso lo que era el equivalente a los puntos amarillos es lo que vamos a ver en negro, que están en la misma proporción ambos genes, ¿no? Ambas variedades, perdón, ambas fenotipos tienen la misma expresión. Entonces, que una vez que se tiene toda esta información que le da a ustedes todos estos clústeres, se empiezan a analizar clúster a clúster. Y entonces, clúster a clúster, se hace lo que se llama un clúster jerárquico de los perfiles de expresión. En este caso, fueron 87 genes candidatos que se escogieron de toda esta laminita,
Se escogieron 87 genes candidatos. Y de esos 87 genes candidatos vamos a ir viendo la expresión de qué es lo que está determinando, qué es lo que se está cambiando en la expresión. Dígame. Algo que yo no entiendo todavía, en cada microchip se le pone por separado una muestra, en este caso del arrocito que era resistente, y en otro arreglo No juntos, Josué. Porque como uno está marcado de rojo y otro está marcado de verde, en el mismo microarreglo coloca simultáneamente los dos. Ya, esa era mi confusión. De verdad, a mí me preocupa, acuérdense que yo les estoy dando esto como cultura general, porque yo creo que alguien tiene que darles transcriptómica, o ya la vieron, yo no lo sé, no sé cómo es el orden. No, no la hemos visto. Lo vimos así encimita, entonces no muchas cosas. Es que en realidad el orden debería ser genómica, transcriptómica, proteómica, metabolómica, no está así, ¿verdad? O sea, sí nos dieron en ese orden, pero vimos muy poco de cada una como para yo haber... Para poder, ya. Bueno, no importa. Yo al final de cuentas, yo no estoy grabando. ¿Alguien está grabando? Katia. Ajá. Chévere, gracias, Katia. Sabes que ayer nunca me terminó de bajar el video. Yo dije, menos mal que Katia lo tiene, porque si no lo hubiésemos perdido. A ver, al final yo lo que quiero es que lo que yo sé, que no es que yo sepa mucho, porque vuelvo otra vez y me disculpo porque hay cosas que no manejo. Lo que yo sé es lo que yo he hecho en el trabajo, pues de lo que he aprendido del tiempo que he estado trabajando con estos temas, es lo que yo les explico. Esta no es mi área. De lo que yo les puedo explicar todo perfectísimo es de proteómica, pero de esto pues tengo mis dudas. Pero igualito, yo lo que quiero es que ustedes tengan claro para que entiendan también la parte de proteómica. ¿Todavía no han dado el código? Ajá, no, yo no puedo parar de hablar. Entonces, tenemos que, en este caso, tenemos estos genes candidatos expresados diferencialmente, y si ustedes se dan cuenta, por gen, uno puede ver en estos clústeres, por ejemplo, el gen número 16 está en el clúster 1, está sobreexpresado en el gen número 7. ¿Cómo se comporta? Acuérdense que esto va a ser 12 horas, 24 horas y 36 horas post-infección. Entonces vamos a ver cómo el gen tiene un cambio a lo largo. Por ejemplo, mucho mejor en el clúster 4, que sería el clúster 4 de esos que están colocados allí, el gen 3 tiene un incremento a las 24 horas. Si se dan cuenta aquí, como se nota claramente que tiene un incremento. Entonces, así se va analizando cada uno de los clústeres para ir entendiendo cómo los genes van teniendo variaciones. Entonces, cuando vemos el gen 3 del clúster 3, este grupo está conformado por 3 genes, muestra una represión a lo largo del tiempo, es decir, se sobreexpresa. Los genes que se encuentran en este grupo codifican para citocromo P450, la proteína ribosomal 3S y adicionalmente para una proteína hipotética de función desconocida. Entonces, ¿qué me está diciendo a mí? Este equipo no se está expresando, se está subexpresando, es decir, respecto al control está por debajo de su expresión. Entonces, eso me dice que esa ruta que corresponde a esas proteínas que deberían estar activando estas proteínas se ha parado, se ha detenido. Otro ejemplo, el clúster 4. Este grupo está conformado por 3 genes, al igual que el anterior, y muestra una inducción aquí a las 24 horas, lo cual vuelve a disminuir a las 36 horas, y aquí se incluye a un gen que codifica a la metiltransferasa putativa, además de 2 proteínas desconocidas. Aquí hay otro vacío gigante, ¿no? Nosotros, a pesar de que obtenemos mucha información, tenemos todo el genoma o tenemos todo el proteoma, y no hay información para todo el genoma y para todo el proteoma, ni para todo el transcriptoma, ni para todo el metaboloma. No hay información. Entonces, siempre nos van a quedar dudas de qué es eso que se nos están expresando. Es decir, hay moléculas allí que vamos a ver, pero no podemos darle un tag, no la podemos marcar. Entonces, cuando vemos completo toda la tabla de toda la expresión, empiezan a aparecer entonces todos estos nombres, por ejemplo, WARKit, que es una binding que atrapa el ADN, proteínas pesadas del dominio que contiene una proteína expresa de metal proteína,
metalproteasa, citocromo, ciolín. Entonces van viendo ustedes toda esta familia y estos aquí pueden decir cuáles están asociados, cuáles genes de estos están asociados con resistencia y cuáles están asociados con susceptibilidad. Con eso, ¿qué construye? El mapa ontológico. El mapa ontológico les va a decir, bueno, durante el proceso de infección, la distribución ontológica o las proteínas que aparecen funcionales, el 16% pertenece a respuesta a estrés, el 15% son transductores de señal, un 2% a transporte y un enorme, siempre enorme, 43% de proteínas desconocidas. Que este es el problema de lo que tenemos, que no sabemos, no conocemos todas las funciones que están funcionando en un organismo, que valga la redundancia, están en un organismo. Entonces, ¿cómo vemos la expresión que es lo del microarreglo? Que ahora no, la mayoría de la gente ya no usa microarreglo, sino que usa directamente secuencias de transcriptoma. Lo vemos de esta manera. Va a corresponder a una iluminación. Se iluminan si se dan cuenta aquí, los spots, los puntos que corresponden. Ah, mira, y aquí está. Aparte de una vez que tienes los resultados del microarreglo, tú preparas RT-PCR para confirmar en el laboratorio que es verdad que esos genes están sobreexpresando. Ya tú lo viste en el microarreglo, pero ahora lo confirmas, que eso también lo hago yo por proteómica. Yo ya vi la expresión, ya vi mi proteína expresada y ahora confirmo que en el transcriptoma se está dando el evento y lo hago por RT-PCR, que escojo los candidatos y le hago la extracción del ADN y veo si verdaderamente coincide esa sobreexpresión con la sobreexpresión de mi proteína o la subexpresión de mi proteína con la subexpresión del ARN o sobreexpresión del ARN. Entonces, para cada gen se lanza entonces la RT-PCR para verificar que efectivamente sí tuvimos la expresión. Y vemos entonces la expresión diferencial de los genes en las plantas susceptibles y resistentes. Fíjense, aquí tenemos que hubo una inducción, se indujeron 242 genes y se reprimieron 28 cuando el número de genes expresados, perdón, en el caso del grupo A y en el caso que son las plantas susceptibles y en el caso del grupo B, pues más fueron los que a las 36 horas. Es como que a las 24 horas tuvo una mayor respuesta y a las 36 horas tuvo una mayor respuesta. Si se fijan, este es un material y este es el otro. Es decir, la inducción, este tuvo una represión. Este es un material y este es el otro. Entonces, aquí, preguntas, antes de entrar en tema y luego ya nos vamos a trabajar lo que les mandé a hacer. Yo tengo otra pregunta, chiquita. Ajá, los escucho. Josué y luego creo que fue... Marjorie. Ajá, Marjorie, gracias. Sí, aquí no puedo adivinar, dígame, ajá. Aquí, en este caso, cuando queremos verificar la transcriptómica con la proteómica o al revés, ¿habría que hacerle de la misma muestra en el mismo tiempo o ya supongo que tienen los mismos genes y hago después el estudio por separado? Nosotros guardábamos la muestra. Nosotros hacíamos el experimento y guardábamos la muestra, porque en eso éramos como muy meticulosos. De hecho, por ejemplo, los experimentos que se hacía genómica y proteómica, se extraían en el momento ADN y proteína. Y yo ahora estoy con un profesor de la ESPE que estoy haciendo unos experimentos con papaya, con virus de la papaya y su expresión en papaya, y nosotros tomamos la muestra para hacerlo simultáneamente proteínas y ADN. No es que lo hacemos en otro momento, pues. Pero si todo fuera perfecto, que no lo es, probablemente si tengo las mismas condiciones experimentales, yo podría hacer en un momento uno y después el otro y obtener el mismo resultado. Aunque no te puedo decir. Nosotros nos curábamos en salud de que fuera el mismo material, el mismo proceso, las mismas condiciones y las muestras de ambos. Ya, gracias. Uh-huh. A ver, ¿quién? Yo. Ajá, dime. Bueno, mencionaba que para poder identificar la expresión de un gen siempre se utilizan marcadores para poder ver qué gen es expresado. Ajá. Entonces mi pregunta es, ¿usted sabe de qué están compuestos esos biomarcadores o cómo se realiza un biomarcador o eso ya viene, se compra un paquete de identificación de proteínas y se desconoce de qué están hechos los biomarcadores?
No, vuélveme a hacer la pregunta que me perdí. Ok, los biomarcadores, ¿de qué están compuestos? Para Es poder, decir, es que para depende, poder por ejemplo. identificar un gen. Un, bio- O un sea, un biomarcador es que ya tú encontraste ya tuviste que hay una expresión de una proteína que está asociada a una secuencia de ADN que te va a servir como un biomarcador. Entonces ya luego tú lo único que haces es tener el ADN, amplificar el ADN de esa secuencia. El biomarcador prácticamente es unos primers específicos para ir en búsqueda de una secuencia. Entonces, generalmente, más que unos primers perdón, más que ADN es ARN para ver la expresión. Y entonces tú ahí agarras tu material, lo colocas, haces la extracción específica para el ARN y buscas el marcador específico que estás buscando. Un poquito como pasa ahorita con COVID, pues. Con COVID, tú quieres ver si la persona tiene COVID, lo que haces es aislar una muestra de la persona, hacer una RT-PCR, porque el virus es un virus de ARN, y entonces amplificas perdón, no es una RT-PCR, es una PCR, pero para ARN, y lo que hace es amplificar la secuencia para ver si efectivamente está allí el virus. Eso es lo mismo que harías buscando un biomarcador. Al final, entonces, en este caso, cogería un ARN del arroz mismo para ver cómo se expresa. Exacto, para ver si se está expresando, si tiene una buena expresión de los genes que están asociados a resistencia, que es lo que tú realmente estarías buscando. Pues si tú estás buscando resistencia, tú buscas los ARN de resistencia y dices, mira, este material sí tiene esas características. Si puedo continuar en un proceso de mejora genética con este material porque ya tiene esa característica. No tengo que probar y probar y probar y probar en campo. Claro, pero ¿y si ese biomarcador ya está infectado de alguna toxina o algún agente patógeno? El biomarcador no, porque lo que puede ser que el material no esté en buenas condiciones. Puede que tenga el gen, pero el material no sea totalmente bueno, no porque esté con alguna toxina pero sí se puede infectar. Por ejemplo, ahí viene un comentario que siempre echábamos broma con un profesor que era compañera yo en Venezuela, que él decía, mucha gente piensa que nuestro trabajo va a terminar cuando nosotros ya consigamos tal material, y resulta ser que la naturaleza siempre nos hace la jugada. Pues. Entonces tú llegas y consigues un material que aguanta perfectamente, es resistente al Pyricularia grigia, por decirte algo, a Magnaporte oryzae, que es el patógeno que está en ese momento. Tienes ese material resistente, y cuando la naturaleza se da cuenta que tienes un nuevo material, aparece, o no es que la naturaleza se da cuenta, porque también estoy haciéndolo antropocéntrico, sino que cuando estamos aparece, hay un emergente, hay un patógeno emergente que de repente sí no le afecta esa resistencia y él va por otra vía. Entonces eso puede suceder. Lo único que tiene supuestamente activa ciertas cosas. Es un poquito lo que pasa con la soya que estamos utilizando actualmente. La soya que estamos utilizando actualmente, que es transgénica, es así como el Terminator, ¿no? De la película. Aguanta ahorita todo, hasta que llegue un día que aparezca una plaga emergente y ya no le sirva como está. Y ahí sí, la dinámica de la naturaleza es impresionante. Exactamente. Nosotros, recuérdate que nuestro trabajo es, incluso aquí les dejo una reflexión que hago yo siempre. Yeah. Porque mucha gente piensa, pero ya con eso vas a conseguir la solución. No, nuestro trabajo es el conocimiento. Es decir, no podemos vivir en desconocimiento. Entonces, como nuestro trabajo es el conocimiento, nuestro trabajo es crear las bases para entender los procesos que pueden ocurrir. Es decir, entender que en la naturaleza puedes haber conseguido, puedes obtener la posibilidad de tener un material buenísimo y eventualmente eso cambia. Que tú puedes ir
conseguir la medicina para un determinado organismo, pero que ese organismo puede mutar y puede que ese medicamento ya no sea funcional. Entonces, tener esa base, porque la diferencia, lo que nos diferencia a nosotros en la actualidad es que no pensamos que las cosas ocurren como los otros días que tuve una discusión con una persona con la que yo hago unos trabajos y me dice que no, que es que el agua de las piscinas de camarones, que es un trabajo que están haciendo, estaba mal por la fase lunar. Y eso es como creer que es que vamos a quemar a alguien porque creemos en las brujas. Pues no es posible. El agua está mal porque has tenido un uso y un abuso por años de esas camaroneras en las que no has respetado el ambiente, y ahora el ambiente tienes ahí una contaminación gigante que te cuesta manejarla. Pues no es la fase lunar lo que está determinando eso. Entonces, es un poquito por ahí es donde vamos. A ver, ¿algún comentario? Bueno, sí, coincido con usted porque en los papers que he leído algunos menciona que, o sea, toda conclusión que voy leyendo es que ha desarrollado algo, pero falta realizar más estudios, pero falta desarrollar, o sea, siempre ese claro, y menos mal que te metiste en este trabajo, que siempre hay algo que hacer. Es como que, pero me faltaría algo más, nunca termina, es como que sí. No, nunca termina, es que este es un trabajo que a diferencia de otros, nosotros siempre tenemos que seguir haciendo cosas. Hay personas que tienen trabajos donde, bueno, termino, cierro la computadora cuando me voy a mi casa y ya me olvidé y mañana vuelvo. Esa es la diferencia de lo que nosotros hacemos, el trabajo que nosotros hacemos. Vamos a ver cómo vamos contigo. Voy a avanzar un poquito en los geles bidimensionales y ya les voy a dar para que entonces tengamos las presentaciones de lo que han hecho hasta el día de hoy. Miren, una pregunta antes de que continúe. Yo no he montado la tarea porque yo les establecí a ustedes los grupos, ¿no? Los dejé que ustedes hicieran los grupos. Yo hoy voy a tomar nota de los grupos para que puedan subir la tarea hecha y ya tener la calificación en el Canvas. Pero no lo había hecho precisamente por eso, porque después me quedé pensando y yo dije, pero es que no, los grupos no los voy a establecer yo, sino que me tienen que decir ellos cuáles son los grupos. Voy a anotar ahora, voy a dejarme aquí un papel para anotar los grupos. Y ahí hago los grupos y ya pueden subir el Canvas. Bueno, volviendo ahora a mi tema, pues ya les expliqué cómo pude la parte de los microarreglos, pero cuando ya nos vamos a las proteínas, y aquí esto es válido también para el resto de las técnicas, nosotros en el caso de proteómica necesitamos preparar las muestras, y que era un poco lo que es el tema de lo que vamos a abordar hoy. Esas muestras tienen que estar principalmente en condiciones adecuadas. Nuestra muestra tiene que tener ciertas condiciones. Entonces las muestras deben ser frescas, no tener contaminación, estar libres de mezclas, conocer perfectamente el contenido y que tengan inactivada la actividad proteasa. Las muestras, probablemente ustedes como lo han visto, pueden ser de cualquier tipo al que yo pueda hacer una extracción: bacterias, levaduras, parásitos, insectos, células de mamíferos, tejidos de animales y vegetales. En algunos casos he visto incluso que han tratado de hacer proteómica de hojas antiguas de árboles guardadas en herbarios. Han tratado de hacer. La muestra no es precisamente fresca, pero lo han hecho. Y en una ocasión, justamente de un grupo de aquí de ustedes, me llamó la atención un trabajo que hicieron en el que buscaron el estudio de libros, de los microorganismos que viven en los libros antiguos, que a mí me da gracia porque nosotros abordamos unos problemas en un trabajo creo que hecho en Canadá, y yo digo, cada país tiene ellos no tienen otros tipos de problemas, pero para ellos era interesante saber cómo estaban en los microorganismos de un libro antiguo y saber qué proteínas habían allí guardadas. Entonces, ¿qué tenemos nosotros entonces cuando nosotros queremos aislar estas proteínas? El principal objetivo de la preparación en el caso de proteómica es que las proteínas estén completamente solubilizadas, porque nosotros las vamos a querer separar en un campo eléctrico, que las proteínas estén desnaturalizadas, que existe una reducción de los puentes disulfuro, tratar de prevenir las modificaciones de las proteínas, remover todos los componentes interferentes y mantener las proteínas en solución durante la rehidratación y el isoelectroenfoque. Esas son lo que nosotros necesitamos. Para la preparación de la muestra, nosotros debemos hacer un rompimiento de las células, las que sean, una inhibición de la actividad proteolítica. Lo
la precipitación de las células, la solubilidad, la remoción de ácidos nucleicos, lípidos, sales, buffer, pequeñas moléculas iónicas y material soluble. Y los métodos que nosotros utilizamos, hay dos grandes grupos de métodos. Esto para que les quede a ustedes también para su vida experimental. Tenemos métodos que conocemos como métodos como es la lisis osmótica, la congelación o la lisis con detergentes y la lisis enzimática, y métodos que son de lisis vigorosa como son la sonicación, la prensa francesa, el mortero, homogeneización mecánica o homoperlas. Nosotros en todo momento tenemos que estar preocupados por evitar la proteólisis, y en el caso de la electroforesis bidimensional, una buena alternativa para evitar proteólisis, que las proteínas se degraden, es colocar 8 molar urea, 10% TCA o 2% SDS. El SDS hay que tener muchísimo cuidado. En otras electroforesis se usa mucho más SDS, pero que acuérdense que nosotros no queremos asociarle una carga a la proteína que no sea su carga original en concentraciones muy bajas. Utilizar siempre bajas temperaturas o colocar las muestras en tilisma base, eso inactiva la actividad de las proteasas, de la mayoría de las proteasas. Utilizar carbonato de sodio o anfolitos básicos también va a estar ayudando. Y podemos tener cócteles de inhibidores, que son moléculas que ya venden comercialmente, como el PMSF o el AEBSF, que van a inhibir serina y cisteína proteasas. El EDTA y el EGTA son agentes quelantes, roban del medio los metales e inhiben a las metaloproteasas. Podemos utilizar TLSK y TPSK, que son inhibiciones irreversibles de muchas serina y cisteína proteasas, y obensamidas, que inhiben a las serina proteasas. Depende de con qué material yo esté trabajando. Materiales, por ejemplo, con las plantas, nosotros no estamos tan estresados con las proteasas como, por ejemplo, cuando trabajas con parásitos, que los parásitos tienen una gran cantidad de proteasas. En los procesos de precipitación hay que tener mucho cuidado porque ellos pueden causar la pérdida de alguna parte del proteoma, que era lo que yo les comentaba. Para hacer esta precipitación de las proteínas se sugiere en algunos casos utilizar sulfato de amonio, aunque hay que buscar luego la manera de removerlo porque es bastante, son sales que pueden interferir en la electroforesis. Nosotros en el laboratorio de estas que están allí, aquí usamos la combinación TCA-acetona, que nos permite en condiciones frías precipitar las proteínas. Es la que más le gusta a Jeffrey, y ahora he incorporado bastante utilizar fenol, porque el fenol precipita muy bien las proteínas y preserva muy bien. El fenol tiene problema. A mí no me gusta, el fenol es muy contaminante, ¿no? Entonces tú estar inhalando fenol es un inconveniente. Una vez que ya tenemos lista, preparada la muestra, nuestro siguiente paso es rehidratar las tiras. Nosotros trabajamos con unas tiras inmovilizadas de poliacrilamida, donde se embebe en esa tira la proteína. Entonces en este momento, cuando llegamos a este momento, nuestro objetivo es la muestra, rehidratar la tira y mantener las proteínas sobre hidratación y el IF y el isolectrofil. Ojalá podamos tener en la práctica lo más cercano. Yo me arrepiento de no haber grabado en el pasado los momentos prácticos que he tenido con ustedes aquí, porque hubiese sido un buen momento para mostrarles los videos, ¿no? Pero nosotros lo que vamos a son ya unas tiras que las van a ver ahora más adelante, donde bebe la muestra. Para hacer la tira está semi-hidratada, ¿no? Parcialmente deshidratada. Y es una esponja, y entonces cuando la empiezas a hidratar, comienza a ganar volumen y las moléculas de las proteínas se incorporan allí. Para ello nosotros necesitamos agentes naturalizantes, detergentes, agentes reductores y anfolitos saborizantes. Utilizamos urea y tiourea. ¿Por qué no? La muestra no se puede calentar, se tiene que naturalizar, es decir, que se tiene que desenvolver de esa estructura más fuerte de la que hablábamos ayer, pero lo tiene que hacer de tal manera que y para eso la urea es un agente cariotrópico, es de desestabilizar la molécula y dejarla en condiciones desnaturalizantes. Pero con ella hay que tener problemas con un proceso que se llama carbamilación, que voy a explicar más adelante. Así son las tiras. Si en cuenta son como unas lanitas, en inglés
y se colocan estos agentes de rehidratación. Entonces, aquí este es un modelo de equipo que permite hacerlos. Este es otro modelo que es el que tenemos en el laboratorio, donde se colocan en estos ambientes. No, mentira, nosotros no tenemos tenemos este, que se colocan las tirillas allí, y las tiras lo que se hace es que se rehidratan toda la noche, junto con la proteína. Antes de hacer el proceso, nosotros debemos estimar las proteínas que tenemos allí, porque si nosotros tenemos el material A y el material B, ellos pueden ser distintos desde el punto de vista de la expresión de proteínas que tengan, pero debemos tener la misma concentración de proteínas, y no comparar un material A que tiene 30 miligramos de proteínas con un material B que tiene 5 miligramos de proteínas, porque voy a ver una diferencia, pero está basada en la concentración. Entonces, podemos utilizar métodos convencionales o métodos de fluorescencia, y tenemos que tener una buena selección de la tira. La tira son anfolitos inmovilizados, entonces es una laminita de poliacrilamida que tiene inmovilizados unos anfolitos. Por favor, cuando tengan alguna duda ahí, paren a preguntarme, porque yo sé que es mucha información. En el laboratorio nosotros utilizamos como método de detección de proteínas el Bradford. El Bradford se caracteriza porque es un método simple, rápido y barato, y tiene pocas sustancias que le son interferentes. Y nosotros lo que tenemos es una curva de calibración en la que vamos a ir viendo una correlación diferenciada en función de la concentración de la proteína. Mientras más azul, tenemos más proteína. Las tiras, como ustedes ven aquí, son estas laminitas de acetato que tienen el gel en la superficie, y cuando la mejor simulación es como ustedes ven acá, cuando uno coloca una mezcla compleja, que es lo que nosotros vamos a colocar, una mezcla compleja de proteínas. Cada proteína va a tener un punto isoeléctrico, y cuando hacemos migrar esas proteínas a lo largo de un campo eléctrico, cada una de ellas se va a colocar en puntos distintos, y vamos a tener una separación por puntos eléctricos. Esto es la primera dimensión, es decir, esta primera separación es la primera dimensión. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho este proceso, pasamos a lo que es el isoelectroenfoque o primera dimensión. Y ahí vamos a utilizar el punto isoeléctrico de la proteína para separarlo. Acuérdense que el punto isoeléctrico va a estar determinado por la combinación de aminoácidos que tiene cada proteína, y cada proteína va teniendo diferentes puntos isoeléctricos. Entonces, de eso nos aprovechamos. Hay varios equipos que se pueden utilizar para isoelectroenfoque. Este que ven aquí abajo es el que tenemos nosotros en el laboratorio. En Venezuela yo tenía el azul que está aquí arriba. Y para el isoelectroenfoque lo que hacemos es jugar con estas condiciones. Cuando estamos en condiciones ácidas, la proteína va a tender hacia un lugar; cuando estamos en condiciones básicas, hacia otro lugar, y en punto isoeléctrico se va a quedar inmovilizada en un punto. Y funciona como ustedes ven aquí. La mezcla compleja frente a un campo electromagnético va a permitir que las moléculas vayan migrando y lleguen a un punto. Por esto, este equipo necesita llegar hasta 10.000 voltios. Entonces, no es cualquier equipo el que utilizamos, y el que tenemos en el laboratorio creo que está en el orden de unos $75.000, ¿no? Entonces, son equipos caros que, porque tienen un sistema, se mantienen fríos, y permiten entonces estas separaciones por puntos isoeléctricos. ¿Qué requiere el enfoque isoeléctrico? Tener mucha precaución en el control de temperatura. Hay que tenerla nosotros, por ejemplo, si el laboratorio la muestra que hidratando, tiene que estar siempre en unas condiciones constantes, no frías, y el equipo viene con este sistema de control de temperatura constante, y altos voltajes, que era lo que yo les decía que es complicado, por eso el equipo es costoso. ¿Cómo cargar la muestra? Nosotros tenemos dos formas de cargar la muestra. Una que es directamente con el buffer de rehidratación durante toda la noche, para que se incorpore, como mientras este gel se va hinchando como una esponja, y se van incorporando las proteínas. Y también hay una opción que se llaman sample cup, y también los puentes de papel, que son los sample cups, son como unas copitas que se colocan en un punto cuando la proteína tiene muy mala movilidad. Si yo tengo una muestra que la proteína se mueve muy mal, yo prefiero colocarme sobre la tira en el punto donde yo considero que va a ser mejor el movimiento. Y luego, 15. Y luego vamos a tener los dos extremos del papel, que en los dos extremos podemos colocar un puentecito de papel, un papel filtro,
y en ese papel filtro se coloca la muestra y la muestra migra en un lado o el otro. Ok, en cuanto al siguiente punto, tenemos el isoelectroenfoque, no, el equilibrio de la tira. Una vez que ha ocurrido el isoelectroenfoque, la tira se tiene que equilibrar, porque ¿qué sucede? Que nosotros vamos a hacer 2 dimensiones. ¿Alguno de ustedes tiene experiencia con haciendo geles de proteínas? Geles para ADN, pero de proteína no he hecho. No has hecho. Ninguno tiene experiencia. El problema del gel de, bueno, pero en el gel de ADN, cuando separan ¿por qué? ¿Qué es lo que ustedes ven en las bandas? ¿La banda que presenta qué cosa? Y es por peso molecular, prácticamente. Un peso molecular, exacto. Entonces nosotros lo mismo, nosotros aprovechamos la primera dimensión y lo separamos por punto isoeléctrico, pero la segunda dimensión es peso molecular, que es lo que normalmente esos geles que ustedes ven, ese paje lo que indica es peso molecular. Entonces nosotros ya hemos hecho una separación por punto isoeléctrico, no podemos tener desnaturalización y nos basamos en la carga originaria de la proteína, pero cuando vamos a separar por masa molecular, nosotros queremos que las masas, la carga, es decir, no nos interesa la carga, sino la masa. Y por eso hacemos el truco que tiene el gel de ADN. El gel de ADN, el ADN está cargado negativamente, migra igual. Pues nosotros entonces lo que hacemos es cargar a toda la proteína de la misma manera para que migre el campo electromagnético en función de su talla molecular. Entonces, para ello nosotros necesitamos utilizar en este momento SDS. Y en una condición normal, lo que se hace es que en un tubo se prepara, se coloca un buffer que tiene SDS, se hierve la proteína y se mete en el gel en un pocillo. Pero cuando estás en un gel bidimensional, la proteína no está líquida, está metida en esa tira, está embebida en la tira. Entonces lo que haces es colocar la tira en unas condiciones en las que tienes SDS, glicerol, el buffer para el SDS paste, más urea, azul de bromofenol y iodoacetamina, que la iodoacetamina me va a ayudar a que no se revierta la formación de los puentes disulfuro en la proteína. Entonces, preparas la tira allí y yo les decía que hay que tener mucho cuidado con el tema de la temperatura antes y después, es decir, durante la preparación y del punto eléctrico y después, porque se puede dar un proceso que se llama carbamidulación. Entonces hacemos, y eso lo verán cuando veamos el software, lo que hacemos es considerar que puede haber ocurrido carbamilación. Y la carbamilación es porque tenemos todo el tiempo urea. Entonces la urea se puede descomponer, como ustedes ven aquí, en presencia de calor y formar lo que llamamos iones cianatos, que son estos que están acá. Estos iones tienen la facilidad de colocarse, pegarse al extremo amino terminal de la proteína y cambian la masa molecular de la proteína. Pero es algo que nosotros podemos predecir porque sabemos cuál es la masa molecular del ion cianato. Entonces, si nosotros tenemos un residuo de lisina con su masa molecular normal, vamos a tener que estar en 128. Si esa lisina queda carbamilada, se le pega el ion cianato, vamos a pasar a 171, es decir, que tenemos que sumarle 43. Entonces, nosotros sabemos que cualquier molécula que tenga, o cualquier estructura que tenga esa más con 43 es que ha pasado un proceso de carbamilación. Y los espectrómetros de masa, como les decía yo el semestre pasado, lo que hacen es medir muy bien, pesar muy bien las moléculas. Entonces, ellos son capaces de darse cuenta que una molécula tiene su masa más 43,00582. Son capaces de medirlo con mucha precisión y entonces se sabe que tiene el ion cianato. El SDS que colocamos aquí, lo que va a hacer es un detergente aniónico, nos va a cargar toda la proteína desnaturalizada con una única carga y nos va a permitir entonces su pase a través del gel de la segunda dimensión. No sé por qué, en el equilibrio de las tiras, entonces nosotros vamos a tener que tener cuidado con la reducción de los puentes disulfuro y inhibir la unión covalente de las proteínas de esos puentes disulfuro utilizando iodoacetamina, que se va a pegar allí. Y las tiras se vuelven a colocar en bandejas como durante la hidratación para hacerlas que se equilibren. Si nosotros por alguna razón no podemos hacer el segundo paso, la
la segunda dimensión en este momento, o nosotros queremos preparar muchas tiras para luego hacer todas las dimensiones, este es un buen momento. Es decir, la tira, una vez que se ha hecho el isoelectroenfoque, se puede guardar durante hasta 6 meses congelada a menos 80 grados centígrados y luego hacer los experimentos. Así ocurre el proceso de reducción de los puentes de sulfuro por el DTT. No me voy a parar aquí porque esto es una reacción química. Lo que hace la iodoacetamida es que va a inhibir entonces que se formen los puentes de sulfuro bloqueando a las cisteínas, y esta es la receta para hacer el buffer de equilibrio. Una vez que tenemos el buffer de equilibrio, hacemos el SDS. Entonces, el SDS es la segunda dimensión. Nosotros tenemos que tener algunas cosas que ver, que era como lo que les estaba diciendo yo a ustedes, se hace una cuantificación de las proteínas. Generalmente nosotros hacemos en el laboratorio un primer gel SDS page no bidimensional, y vemos cómo escoger una mejor trama del gel y una mejor cantidad de proteínas. Por ejemplo, si nosotros vemos este gel que está aquí, por el carril 5, ¿cómo lo ven ustedes? Están las bandas muy amontonadas. Sí, o prácticamente degradadas, ¿verdad? Porque las bandas no se llegan a identificar, sino que hay como una degradación, igual aquí a esta altura. Entonces, una vez viendo esto, tú sabes que no te puedes ir a un gel bidimensional porque esta muestra no sirve, no puedes hacer ese experimento. En este caso, si yo tuviera que hacer un gel bidimensional, ¿cuál de estos carriles ustedes creen que escogerían? Por favor, vuelvan. El 4 o el 5, o el 2, creo que es 3 o 4. El 3 o 4, máximo el 5, pero el 3 o 4, porque las bandas se ven bien definidas y se ve una concentración bastante buena. Aquí tenemos tanta que nos va a costar luego, si está muy concentrado, comprender los puntos se pueden sobrepasar, soslayar unos sobre otros. Entonces, uno escoge una buena concentración. También esto es la trama del gel, es decir, por ejemplo, aquí se está perdiendo toda esta parte. Si se dan cuenta, toda esta parte de arriba no hay bandas. Entonces, uno puede cambiar la trama del gel, el poro que tiene el gel, para que estas bandas queden mejor separadas y tenerlas más acomodadas a lo largo de todo el gel. Ayer les hablé de esto, que es utilizando la combinación de de acrilamida, bisacrilamida, podemos cambiar el poro, y esto era lo que yo les decía del sistema de buffer discontinuo. Entonces nosotros lo que hacemos es tener la acrilamida, bisacrilamida embebida en el gel, y nosotros vamos a tener lo que se llama un sistema de buffer discontinuo, porque vamos a tener un buffer tris HCl de pH 6 y 8.8 y un trisglicina de pH 8.8. En el gel vamos a tener inmovilizados el HCl, y las glicinas, que son las bolitas naranjas que están en el buffer y están en todo el sistema, van a empujar a las bolitas verdes, a los HCl, y cuando hacen eso, cuando hay este intercambio electrostático, las proteínas comienzan a acomodarse y se van quedando en su masa molecular. Y lo que se hace es que las glicinas desplazan completamente los iones cloruros y dejan a las proteínas acomodadas en distintos puntos en función del poro del gel, que esto lo vimos ayer un momentico. Esto no tiene sentido, pero esto sí, para las electroforesis de proteínas, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la relación de acrilamida, bisacrilamida que nosotros utilizamos. También se puede utilizar acrilamida, bisacrilamida para separar DNA. Por ejemplo, cuando quieren ver primers, el balanceo de los primers se puede hacer utilizando acrilamida, porque puedes ver moléculas más pequeñas, ¿no? Tamaños más pequeños. Entonces hay un porcentaje del gel, como ustedes ven aquí, de 4, 6, 8, 10. Nosotros solemos trabajar en proteínas en la caja roja, con la relación que se ve acá, que es 37.5 a 1 de acrilamida versus bisacrilamida, y nosotros podemos trabajar entonces con estas combinaciones que son geles al 6, 8, 10 y 12%. Los geles al 6 es como que si tuviéramos los poros muy grandes, y los al 12 cada vez son poros más pequeños, donde se va filtrando mucho mejor. Y aquí ustedes
pueden ver qué rangos de masas moleculares podemos trabajar en cada uno. Por ejemplo, con 6% no podemos ver masas moleculares pequeñas, solamente vemos de 60 para arriba. En el 8% de 50 hasta 150, en cambio al 10% vemos desde 25 hasta 100, y en 12 trabajamos de 15 a 80, realmente es más que de 15 a 80. Fíjense cómo se vería un gel según la masa molecular, ¿no? Entonces nosotros en un gel al 5% veríamos las proteínas que están entre 75 kilodalton y 250 kilodalton, mientras que en un gel del 15% estarían muy apiñadas aquí arriba, las que son de 250, 150, 100 se quedan todas pegadas, pero tenemos una muy buena resolución aquí en este tramo, ¿no? De 50 hasta 10. Si nosotros queremos trabajar una mejor separación, vamos a perder las de aquí abajo, pero vamos a ver mejor estas. Y cuando mejor trabajamos es cuando utilizamos este tipo de geles, que son los geles en gradiente, que incorporan proteínas de baja talla molecular hasta de alta talla molecular. Entonces ahí se puede ver todo. Después que tenemos la selección del poro y de la concentración de la proteína, nos vamos a nuestra electroforesis en la segunda dimensión, y nosotros lo que hacemos es utilizar una cámara de electroforesis convencional de CDC Page, y lo que se hace es que dentro de los dos vidrios se coloca la tira, y luego la tira se inmoviliza con agarosa, que tiene azul de bromofenol porque nos sirve como un indicador, y este papel que ustedes ven aquí, lo que tiene son 5 microlitros del marcador de peso molecular, porque también tenemos que tener un marcador de peso molecular para comprender cómo está la migración de nuestro gen. Bueno, ya hemos hecho todos estos procesos. Ahora, ¿cómo funciona la segunda dimensión? La tira que tenía inmovilizados los diferentes puntos isoeléctricos va a ir bajando en base a su masa molecular. Y fíjense en la imagen cómo podemos tener algunas proteínas que coinciden en un punto isoeléctrico, como esas de color azul, pero que cuando se separan en su masa molecular, sus masas moleculares son distintas. Es por eso que cuando nosotros tenemos el gel final, tenemos una inmensidad de puntos correspondientes a una sola muestra. Hacer gradiente o no depende de la característica que tenga la muestra. ¿Cuánto tiempo puedes guardar el gel? Normalmente nosotros hacemos los geles antes de hacer la electroforesis y se pueden tener hasta 2 meses guardados en nevera. Después que están hechos, los geles tienen duración infinita, se guardan con agua, normalmente los guardamos con agua para luego procesarlos para espectrometría de masas, y los que se han secado también se pueden hidratar y se pueden volver a utilizar. El tamaño del gel, nosotros particularmente, que somos más pobres, trabajamos con geles pequeños, hacemos proteoma del gel pequeño, y si vemos que se puede mejorar o hay algo que se tiene que ver mejor con geles más grandes, pasamos a geles de mayor dimensión, pero nuestros primeros trabajos son con geles de 7 centímetros, porque si no se hace muy caro el proceso. Comprarlos o no, mi experiencia ha sido que es mejor hacerlos en laboratorio, los comprados no me han funcionado tan bien, y son bastante caros, vale $10 cada gel. Visualización. ¿Qué queremos ver? Cuando ya llegamos a este punto, que a ustedes más les va a gustar, porque es lo que tiene que ver con lo que finalmente es el problema. Entonces, ¿qué queremos ver nosotros cuando estudiamos un proteoma? Es una de las preguntas. Puede ser que nosotros queramos ver todo el proteoma de un organismo, puede ser que queramos ver el proteoma de alguna estructura celular, como el proteoma del núcleo, el de la mitocondria, el del cloroplasto. Puede ser que queramos ver rutas metabólicas que sean interesantes para nuestro estudio, solamente segmentos de las rutas metabólicas, o con quién se asocian nuestras proteínas también, o la proteómica comparativa, que es lo que yo les he mostrado, que quiero un momento y otro y comparo esas dos condiciones, o proteínas más abundantes o proteínas poco abundantes, que están poco abundantes representadas, o familias de proteínas o sus modificaciones, como lo que les decía yo a ustedes con las proteínas glicosiladas o fosforiladas. Es decir, esas son opciones de lo que tú puedes escoger querer ver. ¿Cómo lo vas a ver? Hay muchos métodos de visualización, pero el objetivo es tener alta sensibilidad, un amplio rango de linealidad para la cuantificación, baja toxicidad, seguridad para el usuario y que sea amigable con el ambiente. Entre los métodos tenemos las autocardiografías, la plata, el azul de Kumasi, zinc y cobre, blood y fluorescencia. En el caso de autocardiografías necesitamos tener marcadas radiactivamente o con otro tipo de marcaje como la fluorescencia para poder evaluar.
con plata, que es uno de los que ustedes vieron, los geles esos que se ven color marrón que mostré ayer, es muy bueno porque permite ver una gran cantidad de spots con un fondo bastante transparente y los puntos de color sepia. El azul de Comasi, cuando tenemos buena concentración, es una excelente opción y es el más seguro y el más amigable con el ambiente. Zinc o cobre prácticamente ya nadie lo usa porque son técnicas antiguas. El blot es lo que estábamos hablando antes con Javier, creo que fue Josué que me preguntó lo del tema de utilizar, Leandro, ahora estoy perdida, lo del tema de utilizar anticuerpos es cuando utilizas blot, ahí tienes que conocer qué proteínas son, eso es muy útil cuando se trata de proteínas específicas, y la fluorescencia se ha vuelto también una técnica que bastante gente utiliza y que se puede hacer electroforesis múltiple, que es parecido al microarreglo, en el que se marca una muestra de las proteínas de uno de los dos con un color, por ejemplo, SAI3 y el otro con SAI5, y en un solo gel se corren simultáneamente las dos muestras. No se hacen dos geles, sino que un solo gel tiene toda la información. Tienes que tener un equipo, un lector de fluorescencia en el laboratorio, pero te va a permitir diferenciar porque el rango en el que se excitan las moléculas del cromóforo SAI3 es distinto que el del SAI5. Entonces, tú puedes leer primero en un color y luego en el otro. Pregunta. Sí. Ahí era algo que quería hace rato plantear. La diferencia entre esos cromóforos, ¿cuál es? ¿Cómo funcionan? ¿Se adhieren a un lugar específico? Porque sí he leído cromóforo Y3, Y5, 6Y3, 6Y5, pero no he captado de qué es lo que hacen o cómo funcionan. En el caso en el caso de proteínas, se unen, tú le das unas condiciones básicas y ellas se van a unir a unos tipos de aminoácidos. Como es un ambiente básico, algunos de los aminoácidos de las proteínas la captan y se unen a ellas uniformemente. Entonces eso hace que te sirva como un marcaje. En el caso del ARN, creo que es una especificidad como con el terminal de la cadena del ARN, allí se puede pegar el fluoróforo y entonces sabes que cada cadena tiene un marcador. Sí, te contesté, no estoy segura. Sí, o sea, sí, me imagino que da una indicación de la molécula. No sé si me quedé sin internet. Chicos. Perdón. No te preocupes. Activé el micrófono. Me imagino que da una indicación de la molécula en relación a qué cromóforo se une. Entonces puedo deducir. No. Las moléculas, indistintamente de la molécula, se va a unir el cloróforo. Es decir, a todas las moléculas que estén allí se va a unir el cromóforo. Lo único que a una muestra la marcas con SAI3 y a otra muestra la marcas con SAI5. Es decir, usas dos tubos. La misma muestra en dos tubos. En un tubo colocas SAI3, en el otro colocas SAI5, das las condiciones y se va a unir uniformemente sobre la molécula que tú estés queriendo marcar, el fluoróforo. Cuando tú vas al proceso de separación, entonces ahí vas a tener, si tienes la molécula que estás buscando, si está presente, va a verse el cromóforo. Por ejemplo, si no existe la molécula en la muestra resistente, supongamos, no se pega el color rojo. Y si está en la muestra susceptible, sí se pega el color verde. Entonces ahí tú vas a ver que está expresada acá y no en este. Y si está en ambas, lo que hace es que se sobreponen los dos colores y se ve de color amarillo. Sí me puedo explicar. Mejor, sí. Gracias. Necesito en este momento la pizarra que teníamos en el laboratorio, en el aula. Yo no sé si aquí tenemos la opción de una pizarra. A ver, que ahora parece ser que tenemos. A ver. No. Bueno, pero sí tengo como anotar, creo. Con el clic izquierdo, si está en PowerPoint, pone clic. No creo que lo que puedo es. Y ahí pone el puntero o puede marcar el lápiz. Aquí tengo para dibujar. Ya conseguí una cosa que puedo dibujar. Mira, es así. Estas son mis moléculas de la muestra A, ¿verdad? Y aquí tengo una muestra B que tengo también mis mismas moléculas. Supongamos que en B yo tengo estas y en A solo tengo estas dos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que cuando yo voy a marcar con mi
con mi muestra, yo voy a marcar con mi fluoróforo verde, yo las marco así, ¿verdad? Voy, mi amor. No puedo hacer nada. Ajá. Este es con el marcaje SAI 3, supongamos. Y el marcaje SAI 5 es este. Ok. Cuando yo voy a hacer mi separación, yo los uno, tanto a uno como al otro, en un solo tubo. Entonces yo voy a tener un solo tubo donde voy a colocar ambos. Aquí van a venir tanto estos como estos. Me voy a mi proceso de separación. Y cuando me voy a mi proceso de separación, en mi único gel, voy a tener ambas muestras. ¿Qué va a ocurrir? Que esta proteína y esta proteína son las mismas. Entonces ellas van a migrar juntas y yo voy a ver que están marcadas. Cuando voy a ver los colores, voy a ver tanto corazoncitos como estos. Y entonces se va a ver de color amarillo. Pero esta molécula pasa exactamente lo mismo y esta otra molécula, en cambio, está ella solita, migra aquí. Y entonces yo voy a ver un punto que va a ser solo de color verde. Y si tenía otra por acá, que también tenía las mismas características, que migra de manera diferenciada, que nos tiene los dos, voy a ver esa otra molécula sola, por aquí, supongamos, con solamente los corazones. Entonces yo puedo diferenciar, ok, la muestra A tiene esta proteína que no tiene la muestra B. La muestra B tiene esta proteína que no tiene la muestra A. Y la muestra, y esta otra proteína están presentes tanto en A como en B. Entonces, ¿qué hago yo? Las que están presentes tanto en A como de misma manera no me interesan, porque no están cumpliendo ningún papel especial en el proceso de infección. Ambas están indistintamente de la situación metabólica en la que se encuentra la planta. Pero las que están preferentemente en A o preferentemente en B, o han desaparecido en A o han desaparecido en B, sí están cumpliendo, tienen una función particular y necesito estudiarlas a ellas de manera específica. Entonces yo, cuando voy a hacer el filtrado de mi información que yo quiero evaluar, entonces yo me vengo solamente a escoger, voy a buscar mi puntero que ahora no quiere aparecer, ajá. Yo cuando ya voy a hacer mi análisis, mi estudio, a ver qué, no sé por qué no, espérense un momento que tengo esto aquí que no, todo funcionó muy bien hasta ahorita, y ahora, a ver si perdí mi mouse, no quiere aparecer, espérense, ahora sí ya aparece, digo yo. No entiendo qué pasa. No quiere funcionar ni uno ni el otro. Se va para, déjeme decirle escape, no. Tengo que recuperarlo porque si no, no puedo ni siquiera mover las diapositivas. A ver, ¿dónde está? No, se bloqueó. No sé si ustedes lo llegan a ver. Y no se visualiza el cursor. No, se desaparece. Lo único que sí doy corazoncito está por allá metido, ¿ves? Pero no sé qué es lo que está pasando. Que lo quedó ahí bloqueado. Aquí está, pero no se ve. Nada, tengo que salir. Dejen que me salga de la presentación a ver si me puedo salir. A ver. Ahí ya estoy, pero no veo el cursor. Se ilumina, pero déjenme intentar ver aquí si pincho a otro lado. Lo logro tener. No. Voy a tener que salirme por completo del... Déjenme intentar salirme por completo. Me voy a ir acá. Déjenme ver si aquí sí lo tengo. Déjenme ver. Ahora ya sí lo pude recuperar. Voy a dejar de compartir para ver si se le quita. Eso puede ser por la pizarra, ¿no? Voy a volver a compartir ahora. ¿Entendieron cómo les expliqué? Con la ilustración de lo de las muestras.
Sí, bastante claro. Ok. Fíjense, entonces, antes de que darles ya pase a ustedes para que hagan su presentación, no, yo creo que ya lo vamos a dejar hasta aquí. Ya mañana vemos esta parte que es de análisis. A ver, entonces los voy a dejar para que puedan ustedes presentar el trabajo que avanzaron para el día de hoy. ¿Quién comienza? Eleazar, computación. Eleazar, computación. Perdonen que yo tengo que subir la alarma de mi hijo también. ¿Quién es el primer grupo que va a presentar? Voy a darles la libertad de que puedan presentar. Déjenme que les doy el control. Vamos entonces. ¿Con quién comenzamos? ¿Lo digo yo? Digo yo los nombres. Leandro. No. Ay, no, ya no nombre. Bueno, me toca con Ángela. Comencemos. Ya le pongo. Por favor, que conmigo nunca han tenido estos problemas. Siempre hemos trabajado fluidamente. Doctora, usted me trajo una pregunta, ¿no? Ajá, sí. Bueno, entonces si yo utilizo un SDS page, podría así mismo cortar ese tipo de gel, separar la proteína y luego hacer una extracción del gel y quedarme solo con la proteína que he cortado. Es decir, tú, por ejemplo, si usas un gel SDS page, tú puedes mandar esa proteína a hacer la espectrometría de masas. Lo único que te van a salir muchas proteínas, no te va a salir una sola proteína, a menos que tú hayas hecho una purificación. Si tú hiciste una purificación, esa banda puede ser que incluso, lo que ahí tienes el caso, ¿no? Que tú puedes tener la gente que hace espectrometría de masas utilizando técnicas que llamamos shotgun protein, proteomics, que es que hagan muchas proteínas, lo que hacen es separar un poquito en un gel y cortan las banditas. Y cada una de esas bandas cortaditas las van metiendo y analizan todo. Entonces esa es una alternativa para hacer... son Ángela y Leandro para yo hacer los grupos, para que luego puedan subir la información allí. Ok, entonces esa puede ser una opción, esa puede ser metodología. Entonces vamos a ver, comencemos. Leandro y Ángela. Hola compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Bueno, nuestro tema es, el tema general de todos son las metodologías para separación de proteínas. La siguiente diapositiva que mi compañero Leandro estará pasando, está el tema del paper que nosotros encontramos, que se llama cromatografía de exclusión molecular como metodología para la purificación de bacteriófagos. Estos bacteriófagos son partículas virales de aspecto filamentoso que tienen una masa molecular de 12 por 10 a la 6 Dalton y presentan una cubierta proteica alrededor de 6.5 nanómetros de diámetro y 900 nanómetros de largo. Y están formados por aproximadamente 2.700 copias de proteínas mayoritarias. Y las técnicas estándar para la purificación que se emplean para estos tipos de bacteriófagos filamentosos es la doble precipitación con polietilenglicol con una masa molecular de 8.000 Dalton, y para purificaciones del mismo emplearon la cromatografía de exclusión molecular con una resina de cefacril S500 que ha sido reportada por otros autores. Y algo más que se puede mencionar acerca de esto es que esta cromatografía se emplea para este tipo de fagos filamentosos, que es el virus bacteriano más usado en la tecnología de preparación de péptidos y proteínas en la superficie de los fagos. De forma general, la metodología es la siguiente. El bacteriófago, luego de ser precipitado del sobrenadante de cultivo con polietilenglicol, fue aplicado una columna de cefarosa CL4B de 100 centímetros de altura, usando como fase móvil la solución tampón fosfato. Se obtuvo un 61.3 de recobrado del FAO total aplicado, y mediante el análisis de SDS page se verificó la pureza de estas preparaciones. Esta es una metodología atractiva para la obtención de preparaciones de bacteriófagos de alta pureza.
A continuación, más explicadas y detalladas las metodologías. Bueno, como mi compañera ya habló, prácticamente la exclusión molecular en realidad se hizo con este tipo de cromatografía. Bueno, lo que usaron como matriz fue la cefarosa, prácticamente, y utilizaban una columna CL4B. Esta fue impensable sobre todo porque permite separar pesos de 60 kilodalton a 20.000 kilodalton. Entonces, adecuada para separar estas partículas virales. Bien, en la cromatografía podemos ver los dos picos que ellos señalan son los picos del bacteriófago en sí. Entonces, estos son los que se van recolectando en diferentes viales. Bueno, en la unidad de nanómetros y con un flujo de 0.4 mililitros por minuto. Bueno, sí se ven, ¿no? Que están bien separaditas. Sí, se ven súper bien, se ven bien los picos. Sí, no suele ser así, me imagino. Ya, entonces la otra metodología de separación, bueno, en realidad esto es para observar, sobre todo como ya hemos visto, utilizar un SS-Page para diferenciar los dos tipos de separación. Bueno, uno por polietilenglicol, que es la que observamos aquí. Este es por la cromatografía que se hizo. Y esta separación simplemente fue por centrífuga, o sea, se utiliza el polietilenglicol como medio y después lo centrifugan para separar el bacteriófago. En la cromatografía, el medio que utilizaron de solución tampón es PBS. Bueno, entonces lo que observan acá es prácticamente lo que sería la escalera o el marcador molecular. Son los kilodalton, los pesos de proteínas que nos van a dar, ¿no? Bueno, prácticamente ya nos enseñaron esto y este sería de una dimensión. No observamos, yo creo que es solo por peso, no punto isoeléctrico. Y lo principal que hay que ver aquí es que nuestra proteína 8 es la parte externa del bacteriófago, lo que les interesa. ¿Para qué? Para formar anticuerpos. Los bacteriófagos son muy usados para este tipo de biotecnologías. Entonces, la idea aquí simplemente fue ver la separación por polietilenglicol o sacarlos en viales por medio de cromatografía y por medio del gel podemos observar que encontramos una mejor pureza, por así decirlo, Sí. al momento de realizar este tipo de separación de proteínas, ¿no? Que por polietilenglicol. Y perdona que te interrumpa, pero ya aprovecho yo para explicarles cosas que tienen que ver con precisamente la preparación de la muestra. Fíjense que con polietilenglicol quedan unas bandas contaminantes por encima de 31 Dalton. Entre 31 y 45 ahí hay un par de bandas que son contaminantes. Además se ve, te fuiste para adelante, ajá. Además se ve que hay como una sombra, ¿no? Entonces esa sombra es una mala migración de la proteína por la presencia del polietilenglicol, que es un compuesto químico. Y esos dos como cachitos que se ven a los dos lados también es una mala focalización. Entonces realmente la técnica de la cromatografía da proteínas mucho más limpias, mejor, ¿no? Mejor separadas. Continúa tranquilo. Ok, mi compañera va a seguir con eso. Ya, la última parte fue una inmunodetección de fagos purificados. El procedimiento como tal fue una preparación de 0.1 mililitros de las diferentes fracciones de la cromatografía de exclusión molecular, las cuales se aplicaron mediante una membrana de nitrocelulosa y esta se bloquea durante una hora a temperatura ambiente, con leche descremada al 5% disuelta en PBS Twin 0.1. Luego se añadió un anticuerpo monoclonal, anti-P8, con cierta marca reconocida, y fue conjugada con peroxidasa de rábano picante. Después se incubó durante una hora a temperatura ambiente y la señal se visualiza, como podemos ver aquí al lado, dando como resultado que bueno, solo se detectaron los fagos en el perfil cromatográfico del pico número 3. Y en los demás salieron negativos, que se pueden ver ahí. Ahí está la inmunodetección de las fracciones de elusión de cromatografía. Los fagos se detectaron mediante el anticuerpo monoclonal anti-P8 conjugado con peroxidasa. Las fracciones 3.1, 3.2 y 3.3 fueron las únicas que resultaron positivas. Las demás todas fueron negativas.
Y como podrán observar también, se tienen de la misma fracción 3, ¿no? Tenemos 3, 1, 3, 2, 3, 3. Una mayor inserción de los anticuerpos. Como este es un Western blot, podrán observar cómo brilla en este caso, ¿no? Entonces, en todo caso, podría elegir la 3.2, 3.3, que está en mejor concentración que la 3.1. Igual suele ser así, porque justo al coger el pico es cuando uno coge rapidito, ¿no? Y se va llevando otras cositas. No, exacto, y recuérdate que el pico comienza, entonces probablemente en ese punto está comenzando a salir y ahí hay poca cantidad, entonces 3.2, como quien dice, es la cima del pico y 3.3 ya va bajando, pero tiene mayor concentración como tú indicas. Es interesante que yo les diga, porque ustedes normalmente tal vez no están acostumbrados a esto, pero esto viene de un gel o de un punto, un spot también. Yo creo que estos son hechos por spot, que se colocan sobre la membrana de nitrocelulosa, se coloca la muestra y luego toda la muestra se le coloca leche para que toda la muestra, toda la membrana tenga proteínas y luego el anticuerpo solo se pegue a donde se encuentra la proteína que él está buscando, que en este caso es la proteína P8 del fago. Entonces, el resto de la membrana eventualmente podría pegar anticuerpo, pero no lo hace porque no tiene su contrario, pues no tiene la especificidad, no la encuentra allí y por eso no se pega. Vamos, continúe. Ay, fin. Esa fue la metodología. Chévere, muy chévere su metodología. Esta es una metodología de preparación. Luego para la parte bidimensional, ahí tendrán que buscar cómo complementar, porque recuérdense que para el póster yo necesito que sea proteómica, pues ya, entonces la técnica proteómica pueden seguir trabajando con la misma proteína, con las proteínas, si no lo hacemos hoy, lo hacemos la semana que viene, con cada una de las proteínas que ustedes vayan seleccionando, pero trabajar con la proteína, con la proteómica de ese modelo con el que siempre trabajamos hoy la extracción. Vamos con el siguiente grupo. Ahí por mutus propios o yo los llamo. Si quieren, Marjorie, podemos seguir nosotros. Vamos, perfecto. Claro. Vamos, no, ya. Ajá. Doctora, una pregunta. Sí, dígame. Para el póster igual podemos coger otro paper, ¿no? Este lo cogimos. Claro, sí, mira. Para el póster, vamos a hacer un ejercicio. Ustedes pueden buscar otro paper que les sea más completo. Incluso para el póster, a mí este ejercicio lo hago. Ustedes en algún momento van a tener que estar trabajando haciendo póster también. Entonces yo lo que hago es que ustedes escojan a varias publicaciones y con esas publicaciones construyan un póster. Porque de esas publicaciones ustedes pueden decir, bueno, mira, este tiene este y este tienen en común esto, vamos a escribir entonces esto y contamos que hicimos este experimento y tuvimos estos resultados, indistintamente que sea de uno o más papers. Entonces no hay ningún problema que cambien para otro paper para el póster. Continuamos, Josué y Marjorie, ¿verdad? Sí. Me pasaron la diapositiva y dio tiempo, chévere. Ahí, ya. ¿Me pueden Marjorie. escuchar ahí? Ajá, sí. Listo. Ya. Sarmiento y Rojas. Ajá. Gracias, vamos a trabajar. Ya, bueno, entonces, la aplicación de la proteómica para nuestro caso, justo los dos estamos yendo a trabajar en plantas, entonces en eso es lo que vamos a empujar a basar nuestra exposición. Pasaré nomás las diapositivas. Ya, entonces como una pequeña introducción, hablando de plantas, hay que tener en cuenta que va a depender del tejido que vamos a utilizar, si es que vamos a utilizar la planta completa, si es que vamos a utilizar el tallo, las hojas. La raíz va a tener un diferente procedimiento para la extracción de las proteínas. Entonces, cada autor, según los artículos que estábamos leyendo, realiza su propio protocolo, obviamente utilizando las técnicas que ya todos medio estamos familiarizados y que son estandarizadas, pero cada uno le acopla a lo que los autores están buscando. Entonces, lo que quiere cada autor es optimizar la extracción de las proteínas para poder evidenciar la mayor cantidad de proteínas cuando se haga el gel
y eliminar la mayoría de compuestos interferentes. Ya, entonces la finalidad, por lo general, es el estudio del SDS page, y para hacer el análisis de las proteínas según su punto isoeléctrico, el IF y IEF, que ya hablamos también en clases, y el peso molecular. Ya, pasa de nada más. Bueno, aquí un poco evaluación crítica sobre los papers que hemos leído. Es que utilizan algunas técnicas para aislar y también antes de usar la técnica realizan diferentes métodos de fraccionamiento, y es lo que explicó en sí la doctora, que sí hacen para purificar, hacen la lisis, también hacen la utilización de equipos, espectrometría de masas, o si no, espectrómetro de trampa de iones XCTP+, bueno, depende de las marcas también. Y esto siempre va a ir relacionado con lo que es una aplicación informática, ya que la proteómica tiene que tener un mayor impacto en los datos de análisis, y estos siempre tienen que ser eficientes y efectivos. Se puede realizar algunas técnicas de las cuales hoy vamos a mencionar sobre electroforesis dimensional, el PPO y el proteómico comparativo. Yep. Entonces, con este preámbulo les tenemos aquí dos aplicaciones de la proteómica en dos papers diferentes. Entonces, el primero es de Casado y fue realizado en el 2004 y es sobre una aproximación de la proteómica hacia la podredumbre apical. Podemos ver en el cuadrito de la derecha, está un tomatito. Ajá, ese tomatito tiene la podredumbre apical, que según los autores se da por un déficit nutricional de calcio, y aquí actúa una proteína, una enzima más bien muy importante, que es la PPO, y esta es la que querían analizar, pero iban a analizar también el proteoma completo de la planta. Algo muy importante es justo lo que está señalando ahorita Marjorie, es la muestra para el análisis, porque como queremos saber, como ya hemos visto, cuál es el cambio que hay entre las muestras, tenemos aquí que tenemos una muestra sana y una muestra enferma, y dentro de la muestra enferma tenemos la PA1 y la PA2. ¿Por qué? Porque una parte va a estar más afectada y probablemente va a tener muchas más proteínas que la parte que no está siendo afectada visualmente. Pasaré nomás. Ya, entonces aquí tenemos un flujograma de cómo es el procedimiento, es bastante parecido a lo que ya hemos visto en clases. Aquí en este caso trabajaron con el fruto completo, le agregaron el PDPP, que es para detener el estrés oxidativo y para que nuestras enzimas no se comiencen a degradar. Filtran el juguito del tomate y trabajan con el extracto crudo. Bueno, entonces aquí ya se hacen una centrifugación para ir purificando y utilizan las fracciones que son solubles y no solubles, y esto lo utilizan aquí como que el reactivo estrella es el Tritón X114, que es un detergente no aniónico. Ya, entonces un poco de estas características, de las características de este detergente y por qué los usaron, es porque necesitaban ellos conseguir una separación de las proteínas del resto de sustancias que estaban buscando, ¿no? Entonces lo que querían hacer es precipitar los lípidos, obtener las proteínas intrínsecas de la membrana de las células, y algo muy importante del Tritón X114 que estaba viendo es que es bastante factible para la separación de proteínas, porque tiene un momento que se llama el momento de nube, que es cuando sabes que ya está extraída la proteína, el líquido se vuelve turbio, y cuando le subes una temperatura de mayor a 20 grados centígrados puedes tener dos fraccionados, uno que va a estar rico en proteínas liposolubles y otro que va a estar rico en proteínas que no son liposolubles. Entonces eso puedes hacer el análisis diferente para encontrar diferentes tipos de proteínas, porque como sabemos las proteínas son un grupo bastante grande y no todos tienen la misma polaridad ni el mismo tamaño, entonces ellos pueden hacer este análisis de las dos diferentes fracciones. Y te voy a poner una cosa más, que el tritón es bueno para este tipo de análisis, además porque el tritón es no iónico. Es un detergente suiteriónico, y entonces yo normalmente trabajo con uno que se llama P40, que es bastante bueno porque tiene las mismas características que estás comentando, pero el uso de estos detergentes te da la tranquilidad de que no estás ionizando la muestra y vas a mantener la carga de las proteínas. Ya, entonces el segundo ejemplo que les tenemos es, en cambio, ellos
querían usar la proteómica, estos Henning Meyer y sus colaboradores, en las proteínas en un sistema de fotosíntesis, ¿no? Entonces ellos querían analizar solo los cloroplastos. Y para estos ya tienes que tener un tratamiento mucho más controlado para la muestra, porque no quieres analizar las proteínas de todos los lados de la célula de la planta, sino solo de los cloroplastos. Entonces, en primer lugar, ellos no hacen el análisis de toda la muestra, sino se enfocan mayormente en las hojas y los tallos, que es el lugar en donde va a haber más cloroplastos. Ya, entonces, el primer paso que ellos tuvieron que seguir para analizar estas proteínas que tenemos en el recuadro verde, que son complejos de proteínas grandes que están involucrados en la fotosíntesis, pero que todavía no se ha caracterizado muy bien cuál es la función exacta que cumple, entonces por esto quieren estudiarlas. Pero bueno, entonces al material vegetal, ellos le trataron como un buffer extractivo, que es también un poco de lo que ya hablamos en clases, que es una mezcla de aglutinantes, de detergentes que van a eliminar las paredes celulares o van a permeabilizar las paredes celulares para poder extraer las proteínas de interés. Ya, bueno, esto bueno, antes no les mencioné también, pero se trata, como igual ya mencionamos en clases, los protocolos siempre se realizan a temperaturas muy bajas para evitar que las proteínas se desnaturalicen o para que perdamos la actividad, aparte de, bueno, agregarles los inhibidores de las proteasas. Y ya. Entonces, después de seguir este procedimiento que está ahorita señalado con el puntero, entonces vamos a realizar una suspensión de estos extractos en el BCA y vamos a pasar el siguiente paso en la siguiente diapositiva. Ya. Aquí este paso en este paper era mucho más sencillo porque los organelos que ya habían sido extraídos solo se les dejan reposar 20 minutos en hielo, se les hace una refrigeración y algo muy importante aquí es que en vez de utilizar SDS utilizaban el azul Comasi para utilizar el Blue Native Gel. ¿Por qué? Porque aquí ellos estaban buscando complejos muy grandes de proteínas, entonces no querían que ellos se desnaturalicen para poder así encontrarles según su peso molecular, porque la característica de los complejos que les mencioné hace un rato es que son proteínas bastante grandes, y si es que se desnaturalizan no vamos a tener un resultado correcto. Ya, aquí otra diferencia con el paper anterior es que utilizan la digitonina, que es otro tipo de detergente, también es no aniónico, es de característica glucósida, y estos habían utilizado explicaban en el paper, porque era bastante útil para solubilizar estos complejos grandes que les estaba mencionando, y ellos calcularon la proporción en la que tenía que hacerse, en la que tenía que usarse más bien este detergente, y era de 1.5 gramos por gramos de la muestra que estábamos teniendo, del extracto más bien que estábamos teniendo. Y bueno, o sea, algo que también no les mencioné en la diapositiva anterior, que la finalidad va a ser la observación en el gel. En el anterior sí era el SDS page y en el de ahora es el Blue Native Gel de electroforesis. Ya, pasaré nomás. Bueno, y aquí también vemos otro método de... A ver, ¿sí estoy hablando? Sí. Sí. Ya, disculpas. Otro método de extracción en el cual, bueno, se va explicando poco a poco, paso a paso, lo que se puede hacer con Proteomics Discovery Pipinar, que es en sí una plataforma web en la cual esta ya va a proporcionar los datos de proteómica. Entonces, ustedes pueden observar aquí cómo empieza. Se tiene el extracto, la proteína siempre va a estar mezclada con otras proteínas, pero en ese caso nosotros vamos a desnaturalizarla, purificarla y hacer que sean ya en sí los péptidos específicos. Utilizamos el espectrómetro de masas y luego empieza a hacer el procesamiento de las fases, experimentación en la data, una de visualización, después igual va a haber la interpretación de los datos, cómo va a estar cada clase de acuerdo a la proteína que va a pertenecer, y al final se va a obtener ya en sí las proteínas que nosotros queremos usar. Son igual otra forma de extraer nuestras proteínas en plantas. Y bueno, como conclusión, tenemos que la proteómica siempre va a proporcionar una manera global las proteínas que se expresan, y estas siempre van a estar en constante interacción con la bioinformática, ya que de ella depende para poder interpretar los análisis de datos. También los procedimientos a seguir dependen mucho de las proteínas de interés, y esto se puede usar un conjunto de detergentes y ser guiadas por una
proteómica. Para tener un entendimiento completo de las rutas biológicas se debe trabajar en conjunto con otras ONG. Bueno, aquí tenemos la referencia. Excelente. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias Josué y Mario, y vamos con el otro grupo para que optimicemos el tiempo porque ya estamos que queda poco tiempo. Muy buena su presentación. Guillermo, vamos con Guillermo. Okay. Nosotros, sí. Ya. Lucy, ¿tú vas a compartir? Guillermo y Lucy. Compartiéndose, creo. Sí, no. Ya. Creo que está compartido, ¿no es cierto? Listo, sí, sí, estamos bien. Yo no sé cómo darte el... A ver. Ya te pedí. Ya. ¿Ahí? Sí. Ya, entonces déjame ver cómo le hago. A ver. Ay, sí. A ver, F5. Ups, no puedo. Sí. Ponle tu F5, por favor. ¿Qué le hiciste? Ya. Espera, ¿sí? se colgó. ¿Se colgó? Sí, creo. Sí, se colgó. Ay. Yo lo estoy viendo. A silencio, mamita. Ay, Colgó el... ya, ahora sí. ¿Ya? Ya, ahí. Entonces, Ya. sí, ver la presentación. No, ahorita yo no puedo ver nada. ¿Ahí? Ahora sí. ¿Ahí? Sí, No, sí. está. Ya. 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 Entonces, hemos denominado este trabajo caracterización proteómica de la microbiota del camarón. Bien, la proteómica junto a metabáricos se han utilizado para caracterizar la diversidad microbiana intestinal y esclarece la funcionalidad microbiana intestinal y las funciones metabólicas del huésped. Bien, entonces en estos artículos está comprobado que pues ambas técnicas pueden ser utilizadas para lo que queremos hacer. Entonces, Fan, en 2018, él demostró que la presencia de la microbiota en camarón cumple estas funciones de protección, desarrollo y crecimiento. Entonces aquí tenemos los artículos que los demuestran. Shen, por otro lado, ya pues ha distinguido que estas especies sí están relacionadas con salud u enfermedad. Entonces, en nuestro trabajo analizaremos la composición de la microbiota intestinal mediante metaproteómica, que así está denominada en algunos artículos, y pues junto a la secuenciación del gen 16S-RNA. Bien, entonces vamos a seleccionar para el análisis entonces de esta metaproteómica se van a utilizar muestras de intestinos de camarones pues en dos estadios, que serían poslarva y juvenil, que es a donde está la mayor presencia de microbiota en toda su vida. Entonces, visualmente, vamos, y pues comprobado con PCR, vamos pues a demostrar que esos camarones están dos grupos, que unos estén enfermos y que unos estén sanos, para analizar su proteoma.
Entonces, esos mismos animalitos vamos a utilizarlos para el análisis de 16 sRNA. Vamos a analizar 20 piscinas camaroneras. Vamos a tomar un mínimo de 20 muestras como un máximo de 30, ¿bien? Esto debido a que, pues, según camaroneros, ellos indican que, pues, la presencia de las enfermedades, pues, es bastante recurrente. ¿Ya? Vamos a hacer un análisis del proteoma de acuerdo a una línea temporal. Entonces vamos a tomar animalitos que van desde poslarva hasta 70 días de vida en este caso. Cada día hicieron un experimento. No. Por periodos. Estamos planteándolo así. Ok. Yo pensé que era un experimento ya hecho. No, es algo que es una propuesta. Exacto. Está bien. Sí, porque le sirve mejor para cuando tengan que hacer el Así es. Entonces, esto es como un preámbulo, más o menos. Ya. Entonces, una vez que tengamos, pues, visto o definido que vamos a hacer los pasos de la extracción y demás. Sí pueden ver las diapositivas. Sí, yo las veo bien. Están todas. Lo que pasa es que te aparecen todas allí. Ahora sí, ahora ya. Entonces, aquellas variables o hacia dónde queremos ir, entonces va pues a definirse de cómo analizar el proteoma de las larvas enfermas, de las larvas sanas, a la vez que se va a caracterizar, pues, el gen presentes de 16S RNA. Entonces, esto para analizar el cambio de la microbiota durante la línea del tiempo junto a su proteoma en sanos y también en enfermos. Entonces, al final de esto vamos, pues, a analizar esas funciones que son mediadas por la microbiota en el huésped y determinar, pues, si los cambios en la estructura taxonómica influyen sobre estas funciones. Guillermo, pero no sé qué llamas los cambios en la estructura taxonómica. Ya, allí a lo que me refiero es que si, pues, esa microbiota que está presente, pues, en camarones sanos, genera alguna diferencia de proteínas versus las que están enfermas. Ok, es decir, que si la variabilidad taxonómica, porque ahí vas a tener diferentes cepas de diferentes organismos, si la variedad taxonómica que está en el sano es significativamente diferente a la del enfermo. Pero eso no lo quieres ver desde el punto de vista de la metagenómica, sino de la metaproteómica, como le llamas tú. Exacto, sí. Okay, así definen algunos artículos. Okay. ¿Lucy? Ya. Entonces, este tipo de análisis hará esta extracción de proteínas mediante, será una extracción mecánica mediante golpes. Según lo que hemos visto en los papers, es como una extracción que permite dar mejor rendimiento. Luego esto se suspenderá en PBS y se mezclará, se mezclará con nitrógeno gaseoso para mantener por más tiempo la muestra. Las células obtenidas se lisarán mediante, por mecánico, con golpes de perlas de circonia sílice, y luego extraeremos el producto final mediante centrifugado y separaremos de los restos celulares.
las proteínas obtenidas se cuantificarán en el fluorómetro de Curie. Luego se hará una digestión del gel. Para esto utilizaremos los extractos de proteínas que habían sido disueltos anteriormente en PBS. Estas muestras se disolverán en 40 mililitros. Bueno, se utilizarán una relación de 2:1 con un tampón de carga y luego se realizarán se realizarán por geles de acrilamida prefabricados. Y con esto llevaremos a cabo una electroforesis corta en donde las proteínas se reducirán, luego se lavarán, se cortará el gel, se sonicarán, centrifugarán y todos los procesos que nos permitirán purificar las proteínas que vamos a analizar. Estas soluciones peptídicas que ya luego se van a desalar y se van a concentrar mediante una columna de la C18. Columna en punta, que es una cosa que ustedes nunca han visto, que es una punta de pipeta que en la punta tiene un C18. Sí. Entonces, luego estos volúmenes se reducirán a 10 microlitros utilizando una centrífuga y luego se agregará ácido fórmico. Las muestras obtenidas, lo que se analizarán es mediante un nano LC-LTQ para poder construir un de datos de las proteínas obtenidas. Luego se buscarán espectros de masa a masa con algunos datos bibliográficos o algunas bases de datos que ya existan para poder identificar cuáles son las proteínas obtenidas. El software que ayudaría a leer esto también es el MaxQuant software. Luego se procederá a una cuantificación absoluta basada en la intensidad para generar los perfiles taxonómicos y funcionales de las proteínas obtenidas. Y también se utilizarán identificadores proteicos asignados a KEGG. Luego, obviamente, con los datos se realizará un análisis estadístico de todos los perfiles taxonómicos y funcionales mediante un Canoco V5 como herramienta de estadística multivariada para el análisis de componentes principales. Se realizará un análisis de redundancia y de la curva de respuesta principal. Para la extracción de ADN, se aislará el ADN con el kit DNi6. Luego de esto analizaremos la calidad de ADN y se prepararán librerías de acuerdo a los datos obtenidos. Se secuenciará con Illumina MiSeq V3-V4 y con esto detectaremos parámetros, con lo que se realizará un análisis bioinformático de multiplex filtrado. Se seleccionarán las secuencias representativas de cada OTU y se asignará la taxonomía utilizando el database Silo. Se duplicó. Bueno, otra de las cosas que también se analizarán es la actividad antioxidante y en general la bioactividad. Nosotros tenemos proteínas, y se sabe, de acuerdo a documentos científicos, que la presencia de la microbiota ayuda a dar resistencia a ciertas enfermedades. Sin embargo, lo que quisiéramos saber es si es que estas proteínas tienen algún tipo de actividad que le da esta resistencia. Las dos principales en las que se ha enfocado es la actividad antioxidante y la actividad antimicrobiana. Entonces, para la actividad antioxidante se realizará otro tipo de extracción utilizando los intestinos de los camarones, los cuales serán triturados, homogenizados y mezclados con un buffer fosfato. Luego se calentarán a 38 grados centígrados y se realizará una hidrólisis enzimática con tripsina a pH constante, el cual se mantendrá con una base. También la actividad antioxidante se medirá mediante el método ABTS, donde se evaluará la capacidad de secuestrar radicales libres. Con el mismo extracto se realizará una actividad antimicrobiana
llevando a cabo una prueba de halo de inhibición con patógenos de camarón. Entonces determinaremos estas proteínas que se producen o que se llegarán a producir en presencia de una microbiota, cómo realmente actuarían dentro del intestino del camarón. Bien. Que existan diferencias significativas entre las proteínas de la microbiota de camarones sanos, de camarones sanos y enfermos, solo la microbiota. Luego realizaremos la proteómica que describa la diferencia de microbiotas y las funciones en el huésped. Podremos identificar las proteínas, péptidos o bioactivos clave para la resistencia a estas enfermedades. Y podremos también describir cuáles comunidades están asociadas a la salud y cuáles de ellas a la enfermedad. Y esa sería la propuesta. Genial, sí, me gustó mucho también. Muy chévere ese trabajo también. Lo felicito. Bueno, son las 11. Yo me imagino que ustedes tienen clase ahorita. Sí. Sí, tenemos. Sí, tenemos clase. Entonces, necesito que me digan los grupos que me faltan para que me puedan subir entonces al Canvas ahora las diapositivas, porque para tenerlas ya que las entregaron y las presentaríamos el lunes, ¿les parece? Sí. Entonces, Katia, ¿con quién hace grupo? Javier Hualpa. Zambrano y Javier, ok, Hualpa. Y Diana. Con Stephanie Lema. Diana y Stephanie Lema. Y me falta, Mireya. Sí, Mireya, ¿con quién hace grupo? No, Ariana, le falta Ariana. Perdonen, Ariadna. ¿Ariadna con quién? No está ella. Ah, ok. Ya va, vamos a ver si estoy bien. Tengo a Leandro, que estuvo con Ángela. Josué, que estuvo con Marjorie. Guillermo y Lucy. Katia va a estar con Javier. Diana va a estar con Stephanie, ¿no? Y me faltaría entonces Ángela también. Ariadna y Ángela, ¿con quién está? Ángela, perdón, lo siento, Ángela. Ariana, que estaría con quién, no sabemos con quién está Ariana. Iría sola, una persona iba a ir sola. Lo que pasa es que somos ella que dijo pares. Sí, no hay problema. Hubiésemos podido poner a Ariana con algún grupo, la verdad es que no sé por qué no hablaron entre ustedes y me hubiesen dicho y hubiésemos hecho un grupo de 3, pues no pasaba nada. Entonces, ya están listos. Ahora yo hago los grupos en el Canvas, en un ratico, y ya les mando un anuncio. Cuando lo tenga todo listo, les mando un anuncio para que puedan subir las diapositivas. ¿Está bien? Listo, muchas gracias. Vale, chévere. Bueno, que les vaya bien en su clase. Gracias a ustedes, hasta luego, que estén bien, feliz fin de semana.